Buenos días, hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pues hoy me ha tocado reflexionar sobre el Santo Evangelio que toca este día, viernes. Pues el Señor viene a hablar a nuestros corazones a través de este Evangelio. Y pues el Señor misericordioso. Y Él me ha tomado a mí para reflexionar un poco de este Santo Evangelio. Pues este Santo Evangelio está tomado de San Marcos 6, versículo 14 al 29. Y todo lo vamos a hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice su palabra. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es el Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, debe ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Felipo, con la que se había casado, pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto, por eso le protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo a oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esta ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió en ella a consultarlo, al consultarlo a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde él estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se lo entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recogerlo el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues aquí, como ven, habla sobre la muerte de Juan Bautista, que lo decapitaron porque la muchacha quiso, la madre de la muchacha quiso que le quitaran la cabeza a Juan. Pero aquí dice en el versículo 14, el rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Pues aquí al Señor, a Jesús, lo confundían con Juan el Bautista, con Elías o otros profetas antiguos que habían antes. Pues como él se había rumorado que Jesús era milagroso, es milagroso, él viene a sanar nuestras heridas, nuestro corazón, y por eso Herodes decía que podía ser Juan el Bautista o Elías o otros profetas. Pues en el 16 nos dice que Herodes por su parte pensaba, debe ser Juan al que hice cortar la cabeza, que ha resucitado.
Pues como les decía antes, él pensó que era Juan el Bautista, que había resucitado nuevamente, pero no fue así. Era Jesús que iba sanando heridas, así como la mujer que tenía una hemorragia, pues solo tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo y fue salva y sana. Pues Jesús es milagroso, solo creen en Él, ya son sanos y libres. Pues tenemos que creer en Él, tener la fe en nuestro Señor Jesucristo y pedirle que Él sea nuestro Padre, que sea nuestro guía espiritual. Primordialmente hay que pedirle a Él la intercesión, porque ellos vienen a mover todo obstáculo. Pues Él es tan misericordioso y maravilloso que Él nos habla de su palabra. Pues en este Santo Evangelio Él nos va hablando cada punto a través de su palabra. En el 16 dice, en efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Felipo, con lo que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Pues aquí entra esto, uno de los mandamientos, que es no desear los bienes de tu prójimo. O sea, no adulterar. Porque si tú estás casado y tienes una esposa, es porque el Señor te la ha dado. No tienes que andar de un lado a otro con una o dos o tres mujeres. No, tienes que ser con una, con tu esposa que el Señor te ha dado. Y pues si no te la ha dado aún, pues Él va preparando ese camino y tenemos que esperar el tiempo del Señor. Pues Él siempre nos va a hablar en nuestro corazón. Y pues nuestra palabra siempre nos va a hablar en su Santa Biblia. Y dice, Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso le protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo a oírlo. Pues aquí dice que protegía a Juan, porque era honrado y era justo y santo, un hombre que fue el que abrió caminos a Jesús, el camino del Señor. Y pues como así lo abrió a Él, Él nos viene a abrir a nosotros nuestro camino. Pues podemos decir también que hay dos caminos, el derecho y el que va ovalado, en curvas mejor dicho. Pues nosotros tenemos que tomar el camino recto. ¿Cuál es ese camino recto? El camino de la verdad, el pan de vida, el camino del Señor Jesucristo. Pues el ovalado es el mundo, los bienes del mundo. Pues los bienes del mundo son temporales, pero el camino del Señor es vida eterna. Y por eso tenemos que buscar su camino, seguirlo a Él de corazón contrito y humillado. Pues dice en el versículo 21, Herodías tuvo una oportunidad cuando Herodes el día de su cumpleaños dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodes, Abieló y justo mucho Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y pues allí le dijo a la muchacha, Herodes le dijo, pídeme lo que tú quieras. Pero aquí viene el Señor y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga yo por ti? Pues aquí él hizo un juramento con la muchacha. Y pues la muchacha le pidió que trajera la cabeza del Juan el Bautista en una bandeja. Pues aquí nos viene a hablar, ¿qué quieres del Señor? ¿Qué buscas de nuestro Padre Celestial? Pues podemos buscar que sea Él haciéndonos más humildes, que nos llene más de su amor, de su presencia. Pues aquí dice en el versículo 26, el rey se sintió muy molesto, pero no quiso denegárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Pues allí le quitó la cabeza a Juan el verdugo. Mandó ese verdugo a la cárcel para que se lo trajera a la muchacha.
porque le juró a la muchacha que lo que le pidiera, si quisiera la mitad del reino se lo daba. Pero pues aquí no quiso eso, pero es porque se fue por la madre de la muchacha que le dijo que le trajera la cabeza al Juan Bautista. Pues ella se fue, no por su corazón, se fue por lo que le dijeron. Pues ahí viene esto, tú no tienes que irte por lo que te dicen, tienes que irte por lo que dice tu corazón, lo que te dice nuestro Señor Jesucristo. Pues Él viene del cielo y viene a entrar a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestras venas, a nuestra sangre. Porque Él es sangre y sangre va a ser. Él está con nosotros en ese pan de vida. Él es carne y carne va a ser. Pues aquí dice en el 29, ya por terminar, cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger al cuerpo y lo enterraron. Pues aquí decía que los discípulos llegaron, oyeron la noticia y recogieron el cuerpo de Juan y lo enterraron. Pues hasta aquí nos habla que tenemos que limpiarnos, oír con ellos de discípulos y ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo y cumpliendo nuestro mandamiento. Muchísimas gracias, hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que sea nuestra Madre Santísima intercediendo en nuestros corazones, llenándonos, y que sean de mucha bendición este día. Bendiciones, hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.